¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren este tip. Este les va a encantar, súper divertido. Me van a decir, ¿no hay crochet, Sandra? Sí. Acá en la cadenita tenemos un poquito de crochet, pero la idea es compartir esta belleza. Miren qué bonito que es. Es hermoso, es una mezcla de macramé, crochet. Estamos jugando acá. Esto es divino. Lo pueden hacer con el hilado que quieran, del tamaño que quieran. En mi caso quedó como llavero. Miren qué divertido. Puede ir. Lo sujeta a cortinas, porque son unas borlas en definitiva, pero miren qué linda técnica. Lo pueden poner como llavero, obviamente. Lo pueden hacer más grande, más pequeño, con el material que quieran. Miren, yo utilicé mis hilados, estos que hemos estado usando todos estos últimos trabajitos que quedan divinos, con los ovillitos que hemos reciclado, los multicolor. Miren qué divino. Este no lo llegué a usar, usé estos dos. Pero bueno, pueden utilizar, son hilos de algodón. Estos son los que yo preparé con los restitos que tenía en mi taller, pero pueden utilizar, y de hecho, mucho color para agregar y hacerlos con el grosor que quieran, el hilado que tengan. Incluso lo pueden hacer con lana. En esta ocasión usé los hilos de algodón que tenía. Le pueden agregar toquecitos de brillo. Acá tengo en dorado, en plateado, lamé, piedritas de las que tengan. Esto tiene ahí un toque como para hacer bijú. Acá tengo varias, no porque es un enhebrador. Acá tengo varias, tengo algunas moneditas, algunas piecitas, estas son plumitas, que es lo que le voy a agregar al nuevo, piedritas facetadas, estos canutillos tan lindos que quedan, un toquecito ahí con un poco de brillo queda fantástico. Es un trabajo fácil, así que nos ponemos manos a la obra y miren qué bonito, en este caso queda un llaverito para casa. Ustedes le pueden agregar más cosas, pero bueno. Materiales, ya se los mencioné, hilo de algodón, piecitas de bijú, si quieren un toque de dorado o plateado, si ustedes quieren. Y bueno, van a elegir el largo porque en realidad es como hacer las borlas. Vamos a hacer una especie de flecos que luego los vamos a sujetar. Entonces, ¿con qué hice yo? Acá tengo un papelito, un cartoncito, algo que les permita hacer esta especie de flecos que miren aproximadamente 20 centímetros más o menos, pero ustedes después van a elegir el tamaño. ¿Y qué hice? Bueno, voy a correr esto por aquí, voy a buscar las hebras. Estos ovillos, si ya han trabajado conmigo y han hecho otros proyectos que hicimos, como por ejemplo el cestito que es en forma de sobre, hicimos la alfombrita, todos esos trabajos con estos hilos que quedan fantásticos reciclados. Bueno, yo elegí hacerlo con un hilado más bien gruesito. Entonces, como aquí yo tengo varias hebras, voy a sujetar una de este ovillo y esta que es más clarita con un toque de brillito porque tiene un hilito ahí medio brilloso que queda muy bien. Entonces me voy a formar un hilado que es gruesito. Ustedes en definitiva pueden agarrar otro hilado que sea más grueso o combinar con otros colores o combinar con otra hebra más, y ustedes es jugar y hacer una fantasía en este fleco. Entonces, les mencioné aproximadamente 20 centímetros. Vamos a hacer esta especie de flecos que son 3 unidos. Entonces vamos a hacer uno de estos. Yo ya los tengo adelantados, pero es para que vean cómo hacerlo, que esto es una pavada. Esto es muy muy fácil. Así, simplemente 10 vueltitas elegí hoy en este trabajo. Ustedes pueden darle más, menos, lo pueden hacer más largo o más cortos también. Entonces me quedo a dar 10 vueltitas aquí. Una vez que tenemos las 10 vueltitas, corto ahí, vamos a atar acá y cortar acá abajo. Entonces nos va a quedar un flequito, ¿sí? Me voy a quedar atando. Aquí hacemos un nudito doble, como cuando hacemos cualquier otra, como una borlita de las más comunes. Eso es lo que vamos a hacer. Con el color que quieran, el hilado que quieran, vamos a retirar esto y cortan aquí abajo. Ahí está. El nudito.
lo voy a llevar por dentro, así queda ahí tapadito. Pero miren, antes de cerrar, acá tengo un papelito, cualquier papelito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rulito aquí y que nos quede un hueco. Lo vamos a poner dentro, ahí. Después lo vamos a retirar a esto. ¿Pero para qué es? Es para ayudarnos porque ahora vamos a sujetar todo estas hebritas. Las vamos a ir atando de alguna manera. Y si yo lo empiezo a atar sin nada aquí en el medio, esto se va a cerrar y va a ser complicado luego pasar otro hilo que tendría que ir por ahí. Entonces, de aquí voy a elegir, si lo encuentro, este color. Ahí está, que es el más clarito. Ahí está. Estaba buscando que estén las 3 hebras juntas. Y miren lo que vamos a hacer. Esperen que voy a emparejar aquí. Vamos a hacer esto. Bien ajustadito ahí este papelito que nos va a permitir dejar el ojal. Sujeto acá y empiezo a ajustar. Ahí. Y a enroscar. Vamos a formar una especie de choricito. Así. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. ¿Ven? Ahí. Yo ya adelanté los otros dos y en este nuevo llaverito, vamos a decir llaverito o borla, mejor dicho, yo hice el del centro con este color verde, que ahora se los voy a mostrar, y a los costados lo dejé con este color así clarito, bien clarito. El del centro lo enrosqué un poquito más largo y los que quedan a los costaditos los enrosqué un poquito menos. Si ustedes notan, bueno, acá no se ve, lo voy a dar vuelta. El del centro aquí ven que está más largo y los de los costaditos quedaron más cortitos. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Así que me voy a quedar enroscando hasta la medida que estoy buscando. Bien, ustedes van a elegir el largo. Obviamente yo ya tengo los otros y me puedo guiar hasta el largo que quiero. Pero aquí hay aproximadamente, se me volvió a caer el metro, ahora me fijo. Ahí está, luchando para encontrar mi metro que anda por el suelo. Miren, aproximadamente 8 centímetros, más o menos, porque eso lo van a elegir ustedes. Y acá, simplemente vamos a hacer un nudito. Este hilo va a quedar mezclado con los flequitos de abajo y no pasa nada. Ahí, bien atadito, que no se desenrosque. Y ya tenemos así, aquí tengo uno y voy a traer los otros. Re fácil, no saben lo simple que es hacer esto. Miren, esto es lo que les comentaba. El del medio en esta ocasión lo hice en verde y los de los costados en color clarito. Y ahora, para seguir jugando, yo voy a agarrar un poquito de lamé, si encuentro el extremo. Acá encontré el extremo milagrosamente. Y le pueden dar a los 3, le pueden dar unas cuantas vueltitas, pero a mí me gustó hacerlo en los costaditos, pero ustedes elijan, si quieren. A mí me gusta este toque que queda así, miren, muy suelto. Subo y vuelvo a bajar, entonces solitos se van cruzando y queda precioso. ¿Quieren agarrar algún hilo de coser así con color y también hacer exactamente lo mismo para mezclar colores? Lo pueden hacer. Hacemos el mismo nudito que hicimos recién con el otro. Este es un poco más complicado porque el lamé vieron que es ultra finito y bueno, es escapadizo, se pianta, va para donde quiere. Ahí está, con esos dos nuditos y queda para abajo el resto. Y con este voy a hacer lo mismo. Entonces esto al final suma y queda un detalle muy bonito. ¿Qué más le pueden agregar? ¿Quieren enhebrar así en un hilo finito de coser algunas mostacillas de esas bien chiquititas? Y hacer este trabajo enroscando estos choricitos, lo pueden hacer, todo va a enriquecer el trabajo. Así que no lo duden. Lo que ustedes quieran agregar, agregan. Entonces va a quedar una borla especial, muy, muy vistosa, muy bonita. Yo le voy a hacer 2 nudos. Ahí si puedo, si me deja, ahí está. Bien, entonces, todavía no voy a sacar estos tubitos para no renegar después. Los flecos los vamos a emprolijar luego.
Ahora voy a hacer una cadenita, voy a elegir por aquí cualquier color, puedo elegir el mismo verde, este verde que utilicé ahí. La base era igual que esta, pero también le agregué el verde y lo enrosqué con verde, hice el choricito con verde. Entonces estoy buscando doble hebra porque este hilo es de los finitos, doble hebra, y también voy a agregar el lamé, y con esto voy a tejer una pequeña cadena para pasar por dentro de estos, y voló todo, y para pasar por dentro de estos choricitos. Volaron mis facetadas, bueno, no importa. Entonces con esto voy a hacer una cadenita, ustedes van a ver el largo que le quieran dar, ahí, y también incorporé el lamé porque va a quedar bonita. Todos son detalles que podemos hacer. No saben la cantidad que van a poder hacer en un rato, porque esto es muy, muy simple. Ahí voy, no estoy contando, simplemente a ojo voy a ver el largo que quiero, mi cadenita. Voy a traer esta. Miren, ¿ven? Tiene que pasar por dentro de estos choricitos y luego, si ustedes quieren, le ponen una pieza, un canutillo de estos. Y tiene que tener un espacio como para colgar, poner el llavero en, no sé, en un placar, en una manija, donde ustedes quieran. Como les mencionaba también, como si fuese un sujetacortinas, pueden hacer uno más largo, uno más corto, y ver qué nos gusta. Estoy buscando el largo más o menos parecido, un poco más me faltaría. Entonces ustedes van a hacer la cadenita del largo que quieran. Listo. Yo ya con este largo creo que me voy a poder manejar. Ahí. Retiro. Voy a correr esto. Estas sí las voy a tener que enhebrar en una aguja para poder pasar por dentro de estos tubitos que hicimos de papel. Yo acá tengo una agujita lanera y voy a enhebrar la cadenita esta. Las colitas que me quedan de inicio, ahí. Para poder pasar. Entonces voy a pasar primero por aquí y de este lado voy sacando el tubito. ¿Ven? Porque si yo sacaba el tubito, luego tengo que pinchar todas estas hebras y bueno, no era la idea. El tubito es solamente para que me permita pasar con la agujita y sacamos el tubito. Y va pasando la cadena, ¿ven? Que resulta más fácil. Ahí está. Ahí casi, ¿eh? Se me cayó la aguja. Ahí está. Saco el tubito de papel y aquí ya saco la aguja. O no la voy a sacar, ¿saben por qué? Porque tengo que enhebrar el otro tubito. A ver, tengo que enhebrar esta pieza que simula ser de metal, no es de metal. Pero sí, la voy a sacar para poder atar. Bueno, primero vamos a emparejar, Sandra, ponete de acuerdo. Ahí está. Vamos a emparejar ahí las colitas. Y esto lo vamos a presionar bien. ¿Cómo lo presionamos? Vamos a hacer un par de nuditos. Por eso no me iba lo de la agujita todavía. Ahí está. Ahí. No importa que aquí se abra, ¿eh? Ustedes tienen que hermanar estas tres cabecitas que quedan. Le voy a hacer un doble nudo. Ahí. Y ahora sí. Ahora sí voy a enhebrar. Esperen que voy a cortar para poder enhebrar todas estas hebritas por mi aguja para poder pasar ese tubito que me gustó para como detalle. Ahí está. ¿Quieren poner más piedritas? Pueden poner más piedritas, no sé, por ejemplo, alguna que tenga un orificio más grande. Estas no, tiene que tener un orificio así grandecito y luego ponen una pieza así de bijú. No quieren poner estas piezas de bijú, entonces aquí pueden o no poner nada, dejan la cadenita atada, o también enroscar un poco, hacerle una especie de traba con así enroscado tipo choricito acá arriba. Eso lo pueden hacer también. Entonces ahora sí saco la aguja. Ahí está. ¿Qué me queda por hacer? Un nudo aquí.
doble, porque lo vamos a cortar. Yo el nudo voy a tratar de cerrarlo justo ahí donde están las cadenitas. Entonces queda como más gordito, ¿ven? Ahí. Y voy a hacer otro nudo más. Así yo lo puedo cortar y me quedo tranquila que esto no se va a desarmar. De última, si ustedes quisieran y tienen, no sé, algún temor que se desate aquí, esto lo pueden enhebrar y las van escondiendo. Pero yo creo que con tanta presión y así como está, esto ya no se desata. Y lo corto. Me queda este ojal para enhebrar el llavero o para colgarlo en algún lugar donde ustedes quieran. Bueno, este lado ya está listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas tres cabecitas, estas tres hermanitas que están ahí? Vamos a atar. ¿Cómo lo vamos a atar? Miren, yo elegí colores contrastes, pero de cualquier manera, ustedes quieren hebrar piedritas y atarlo, lo pueden hacer. Voy a agarrar este que es en color violeta o un lila, muy bonito, y voy a hacer lo mismo. Lo pongo doble para que me resulte más, como es finito, para que no le dé tantas vueltas. Ahí. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a juntar, ahí, que queden bien apretaditas. Y vamos a atar la primer tanda, que sería con este color. Ahí. Le voy a dar unas cuantas vueltitas. Que quede ahí, pero ajustado. No que se frunza, pero sí que quede ajustado. Ahí. Porque estamos ya decorando. ¿Quieren poner alguna piedrita aquí? Lo pueden hacer. Corto. Y del lado de atrás voy a hacer un doble nudo con los dos extremos. Estos dos extremos luego los voy a enhebrar en la aguja y los voy a esconder por dentro. Ahí, ya con eso es más que suficiente. ¿Qué me quedaría por hacer? Este trabajito, miren, ahí. Y lo llevo por dentro. Lo voy a ir trabando para que ese nudo quede escondido y estas colitas también. ¿Ven? Lo llevo a pasear como cuando terminamos un tejido. Entonces una de las colitas ya está, ya fue. Quedó ahí trabada. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, ahora voy a elegir, puedo elegir el mismo verde y atar de nuevo acá, hacer exactamente lo mismo. Me voy a quedar haciendo, así voy adelantando este trabajo. Bueno, acá até con dos colorcitos en pastel que quedan muy lindos y le quedan bien al verde. Y ahora es cuestión de coser o pegar. A mí me gustó coser. Acá tengo hilo de coser y una agujita para que pasen bien las piedras y no tenga que renegar. Obviamente que después vamos a cortar. Pero, ¿cuál es la idea? Miren, yo acá me separé estas moneditas que me gustaban. Entonces por aquí voy a venir, pinchar sin lastimarme porque esta aguja es muy finita. A ver si puedo de este lado. Voy a trabar y cosemos. Podemos poner las piedritas como tiene el otro. Acá le voy a coser estas moneditas que son de bijou. Ahí, porque le queda muy bonito. Y también le voy a coser algunas piedritas. Pero ustedes van a elegir. Me voy a pasar para aquí abajo. Con cuidado porque como esta aguja es muy finita, yo por lo general me pincho toda cuando es así. Pero bueno, es así, son los gajes del oficio. Ahí no le quiero ajustar mucho a la monedita porque si no, no va a tener mucho sentido. Acá le quiero poner esta plumita, por eso me vine hasta acá abajo. Luego de poner estas moneditas y esta plumita que estoy tapando con mis manos, le voy a agregar piedritas. Acabo de pincharme, pero bueno, no importa. Ahí. Y acá le voy a poner la otra monedita. Y luego le voy a ir agregando algunas piedritas de estas facetadas que me gustan. Como para terminar de decorar. Miren cómo lo decoré. Lo decoré solo con piedritas y ahí atado. A le voy a agregar estos otros detalles. Así que me quedo cosiendo y luego cortamos los flequitos. Bueno, miren.
Acá decoré con piedritas ahí sueltas. Ustedes quieren agregar, no sé, aquí algo más, alguna piedrita más, o estas mismas, alguna piedrita bijou, las otras, las mostacillas, no me salía la palabra. Mostacillas, lo que quieran, lentejuelas, lo que ustedes quieran. Y ahora llega la hora de recortar estos flecos, obviamente. Entonces ustedes lo van a cortar como más les guste. La voy a dar vuelta. Esta yo la recorté en forma así como redondita, pero la pueden cortar en pico bien alargado. Pueden jugar, miren, lo podemos hacer ahí, de acá bien cortito, y nos vamos hacia abajo y que quede bien en pico. Eso puede ser. Quedaría, no sé, como una especie de plumita. O lo pueden hacer redondeado. Entonces yo les muestro primero así y después les hago el redondeado. Pero para que ustedes vean cómo más les guste. Era un trabajo súper fácil. Ahí vamos acomodando. Y lo pueden dejar así, en forma de piquito. Van a ir prolijando, van a tener que recortar varias veces. Porque aquí tenemos muchas hebritas. Ahí. Y van a ir verificando, ¿ven? Miren, lo pueden cortar así en piquito o lo pueden cortar así como redondeado. Sí, luego tienen que ir emprolijando porque tenemos muchas hebras aquí. Pero bueno, esta es la idea. Ahí lo voy a emparejar un poquito más porque me molesta verlo así. Me molesta que quedó como mordido. Ahí. Y luego, si quieren, lo pueden hacer o lo pueden cortar recto. Ustedes van a jugar con esto, le van a ir dando formita. A mí me falta todavía, pero ustedes le van a dar formitas. Miren qué bonito, este quedó un poquito más largo, este es más pequeño. Le pueden agregar algunas tiritas con mostacillas y que cuelguen también tipo fleco. A jugar. Acá tenemos la iniciativa de hacer choricitos, sujetar algunas canutillos, lentejuelas, lo que ustedes quieran agregar para jugar, lo agregan y se hacen este trabajo tan fácil, tan lindo, tan divertido y que lo pueden emplear en un montón de lugares. Espero que les haya gustado este tip y nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Me voy a quedar emparejando esto. Chao, gracias, besitos.